Editorial EUDEM y la Universidad Nacional de Mar del Plata te invitan a participar en la 10ª edición de la Semana del Libro Universitario, edición virtual, del 2 al 6 de noviembre, a través de nuestras redes sociales y canales de comunicación. Encuentros con autores y autoras, presentaciones, descuentos especiales en libros. Organizan Editorial EUDEM y la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, estamos en la presentación del libro La política en plural, investigaciones sociales sobre la política contemporánea, compilado por Federico Lorenz Balcarce y Gabriel Bomaro, que están presentes en esta presentación, junto a Mariana Gené, que es también autora de uno de los capítulos que están en esta compilación. Así que, bueno, Federico es investigador y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Gabriel Bomaro es investigador y docente de la Universidad Nacional de San Martín, y Mariana Gené también es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Con esto le doy la palabra a Federico, que va a comentar el origen del proyecto. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y a todas, y acá estamos con los colegas y las colegas discutiendo o presentando este libro, que es un libro que tiene una historia larga y con varios puntos de encuentro entre investigadores e investigadoras. Todo arranca en el año 2013, en un encuentro que hicimos acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y donde tuvimos dos paneles sobre la política pensada desde las ciencias sociales, y de esos paneles surgieron los primeros borradores de este libro. Además, en ese momento contamos con la participación de investigadores de Chile y de Francia, en el marco de un proyecto de cooperación ECOS-MINCIT, que permitió que varios de los que escriben en este libro, y también otros investigadores e investigadoras, viajaran tanto de Francia a Argentina como de Argentina a Francia, y desarrollaran algunas tareas de colaboración. Por otro lado, un par de años más tarde, también pudimos participar, bueno, sobre todo Gabriel y yo, y algunas autoras que están en el libro, en un proyecto de la IDRC, que es una agencia de cooperación internacional canadiense, y en ese marco desarrollamos algunas investigaciones sobre el Cono Sur, sobre todo Argentina, Chile y Uruguay, de las que también surgen algunos de los materiales que estudiamos en este libro. El libro básicamente tiene tres ejes: un primer eje centrado en ciudadanías, un segundo eje en organizaciones políticas, y un tercero en instituciones estatales. De eso vamos a hablar quienes estamos acá presentes en primer término, y yo me voy a detener sobre todo en algunos aspectos que hacen al primer eje. Los capítulos que conforman ese primer eje, y sobre todo, yo diría los dos primeros, que son, los tres primeros, pero sobre todo los dos primeros, que son de autoría de Daniel Gaxi y de Patrick Leang, son textos que tributan de una tradición ya bastante consolidada en Francia, y que tiene que ver con estudiar a la esfera política y a los modos de relación entre la sociedad y la política, entre los ciudadanos y la política, desde una perspectiva sociológica inspirada por la obra de Pierre Bourdieu. Básicamente, lo que plantean estas investigaciones es que tanto los modos de vincularse con la política, como las formas de votar y los modos de politización, varían según condiciones, contextos y propiedades sociales de los individuos y de los grupos. Básicamente, lo que plantean es que frente a cierta mirada homogeneizante, formalista, abstracta de la teoría política clásica y de la filosofía política, la sociología muestra que la ciudadanía y los modos de ejercicio de la ciudadanía no son homogéneos, que hay diferencias en los modos de vincularse con la política, que presuponer que los ciudadanos son agentes interesados por las cosas que pasan en la esfera política, y que eso nuevamente se presenta de manera homogénea, es parte de una ficción democrática que no coincide con lo que observan las investigaciones empíricas que hacemos los sociólogos, historiadores, antropólogos, politólogos, etc.
Y entonces esos trabajos que componen la primera parte, básicamente lo que tratan de mostrar es que las opiniones políticas, el voto, el interés por la política varían según factores sociales y que en los últimos 50 años muchas investigaciones han tendido a mostrar eso. Entonces, cuando pensamos en términos de participación política, de ciudadanía política, y pensamos en las mujeres, las minorías sexuales, las clases populares, los jóvenes, lo que tenemos que entender es que el modo de vincularse de esas categorías con la esfera de la política y con el ejercicio de la ciudadanía no es homogéneo, que hay desigualdades y que esas desigualdades políticas, en cierto modo, se apoyan sobre desigualdades socioculturales subyacentes. Invito a quienes estén interesados e interesadas a leer esos textos. Son textos de autores muy importantes, clásicos, con los que estamos acá nos hemos formado en parte, y creo que aporta tanto a la sociología como a la ciencia política, como a otras disciplinas afines, algunos elementos teóricos y metodológicos y modelos analíticos para reflexionar sobre estos problemas tan importantes en las ciencias sociales. Buenísimo. Me toca a mí, supongo, ahora hablar. Voy a seguir en el uso de la palabra. Bueno, primero, la verdad que es una alegría siempre presentar un libro, este libro con Federico, como él contó. En este libro estamos trabajando hace muchos años, con muchas idas y vueltas, pero fue y es producto de una colaboración muy fructífera entre investigadores argentinos, investigadores de Francia y gente que está por otros lados. También formé en New School. Y muestra la vitalidad, creo, por un lado, de los estudios políticos, la pluralidad de los estudios políticos y la forma en que las colaboraciones fructificaron y se plasmaron en perspectivas, digamos, creativas sobre los estudios políticos. Entonces, eso para mí ya es muy interesante, ver cómo el libro plasma una historia de colaboraciones de muchos años y plasma también el modo en que viajan conceptos entre contextos bastante diferentes. Y para ser un poco más claro con esto, como decía recién también Federico, buena parte del libro da cuenta del modo en que la sociología política francesa, que a su vez es una ciencia política muy sociológica en todo caso, en Francia, que tuvo una influencia de la sociología de Pierre Bourdieu muy importante, de la sociología de Goffman muy importante, y de otros autores que fueron claves para configurar la caja de herramientas de la ciencia política esta tan particularmente sociológica en Francia. Digo, cómo esta corriente tan creativa, tan activa, influyó muy fuertemente en la sociología política argentina, en la historia política argentina y en la etnografía política argentina. Digo, creo que hay ahí en el libro muestras de influencias y de apropiaciones creativas de conceptos y de autores en estas tres disciplinas o miradas sobre la vida política. Entonces, creo que una primera cosa que el libro hace muy, muy patente es esto, y es una buena entrada para comprender cómo viajaron los conceptos y cómo fueron apropiados en contextos bien diferentes, y además muestra, en términos, creo yo, generacionales, también una buena paleta de autores franceses que van desde los más padres fundadores de esta perspectiva, tipo Gaxi, a la generación intermedia, Saviki Liang, y los más jóvenes, Lorenzo Barrault, que es un autor mucho más joven y que incorpora, digamos, otras corrientes a esta sociología política más de raíz burdiana. Entonces digo, creo que también se puede ver esa evolución en el caso de los franceses y también, por supuesto, en el caso nuestro, como los que estudiamos Argentina y América Latina, también hay ahí aportes en términos nacionales bastante
diferentes. Yo me quiero referir, por último, a dos cuestiones que me parece que el libro aporta y que permite ver. Una primera tiene que ver con los capítulos que escribimos con el ENCOM y el que escribió Carlos Forment en este libro, que nos hablan ya no de los resortes sociales o de los modos de construcción social del vínculo político solamente, como digo que es algo que está muy claro y muy tematizado en la primera parte de esa primera parte, sino también sobre las formas inesperadas de la ciudadanía, sobre las formas inesperadas del vínculo político, y cuando digo formas inesperadas, digo las formas que digamos, normativamente parecen desviadas en términos de cómo el imaginario moderno, sobre todo de raíz liberal en un sentido muy amplio, pensó la idea del vínculo individual con la política, de la relación entre el hombre, el voto, la opinión y la esfera política. Y estas dos formas de ciudadanía inesperada son, por un lado, el vínculo clientelar, que estudiamos con el ENCOM, en una mirada que a la vez toma en cuenta cómo las relaciones clientelares son vínculos interpersonales fuertemente regulados por criterios morales y en las que se juega un tipo de ciudadanía que se entiende más con los conceptos de la economía moral que con los conceptos de la ciudadanía abstracta con los que estamos acostumbrados a pensar estos temas, y por otro lado, como también el concepto mismo de clientelismo es inseparable de los modos en que fue tematizado, en que fue tratada la cuestión en la esfera pública y en la esfera, digamos, académica, lo cual quiere decir que los conceptos políticos, y sobre todo los conceptos fuertemente imbricados con el corazón normativo de la vida política moderna, no tienen una vida autónoma de las perspectivas normativas y de los observadores interesados en la política. Quiero decir con esto, que cuando miramos las herramientas que usamos para estudiar la política y cuando miramos los terrenos en los que trabajamos vínculos políticos, no podemos dejar de pensar que también esto está fuertemente impregnado, condicionado por los compromisos morales y por las formas de intervención de un montón de actores interesados en la política que tienden a querer definir las formas legítimas e ilegítimas de esa actividad. Entonces, las formas inesperadas de la ciudadanía también son las formas inesperadas de viaje y de pasaje de conceptos del mundo académico y del mundo público, digamos, de la esfera pública al mundo, digamos, al terreno concreto de estudio. Esto muestra este texto, y el texto de Carlos Forment claramente estudia un lazo ciudadano plebeyo muy imbricado con la esfera económica, ¿no? Digo, nos lleva para otro lado también, fuertemente vinculado con la noción de economía moral, pero ahí lo que estudia es cómo se construye ciudadanía a través de una actividad económica que está en los márgenes de lo que espera cualquier teoría de los mercados formales, y que entonces, digamos, tiene la capacidad de ver otra dimensión que nos enseñó también en buena parte de la sociología política, digamos, en Francia, que es la porosidad de las esferas, la porosidad de los campos, el solapamiento entre el campo económico y el campo político, que en la realidad empírica son mucho más difícilmente delimitables en términos que como la teoría lo espera, y el texto, digamos, de Formet nos muestra cómo el lazo político también se construye a través de la actividad económica informal. Y el segundo comentario, se me hizo un poco largo mi intervención, pero el segundo comentario sobre el cual voy a concluir tiene que ver justamente con que buena parte de estos estudios en torno a lo que llamábamos recién las formas inesperadas de la política y la imbricación o la porosidad entre espacios, esferas, campos sociales, también se ve en la segunda parte del libro en los estudios sobre partidos y organizaciones político-partidarias.
Y el texto de Sabiki es sin duda una gran influencia para muchos que estudiamos los partidos, porque justamente con su idea de medio social partidario, lo que intenta construir es una perspectiva en la cual el estudio de los partidos no tiene que seguir las líneas formales que delimitan las fronteras de un partido, digo, su organigrama formal, sus modos de funcionamiento esperables según ese organigrama, sino que los partidos, cuando son partidos vitales, funcionan a través de una un capilar anclaje social en, otra vez, inesperadas formas de sociabilidad en sindicatos o en clubes o en bares o en espacios barriales que forman parte, que le dan vitalidad a los partidos y que le dan también su anclaje local, y sin lo cual es inexplicable la capacidad de movilización de los partidos, pero también muchas veces el modo en que deben responder a su constitución, deben responder a sus electorados en términos de que no pueden, digamos, de los límites de los programas partidarios, los límites de las políticas públicas que los partidos impulsan, etc. Entonces, creo que el texto de Marcela Ferrari, que está más enfocado en los actores, digamos, sigue un poco esta tradición de estudiar el modo en que los actores construyen justamente las fronteras entre los universos a través de su práctica y a través de su acción política, y en conjunto estos dos textos muestran cómo desde la historia política reciente o desde la ciencia política se puede tener una mirada de los partidos diferente a la que convencionalmente estamos acostumbrados a ver. Hasta ahí llego, gracias. Bueno, muy bien, así que tomo la palabra yo, tercera, en esta presentación. Es un placer para mí también estar acá, me pliego a lo ya dicho por Federico y por Gabriel, del gusto que es ver llegar a término un proyecto que federó a tantos investigadores de distintos países, de distintas generaciones y proveniencias, y que creo da cuenta de un modo de estudiar la política, un modo plural, tal como el título del libro lo dice, un modo plural, en lo que hace a sus objetos, pero también a su perspectiva, pero con un núcleo común fuerte, que es el de la investigación empírica y el de digamos, un entrecruzamiento, una articulación fuerte entre conceptos y empiria, y también un trabajo sobre esos conceptos, sobre una preocupación por entender qué es lo que nos permiten ver, qué es lo que nos permiten ver de la política realmente existente, de la democracia realmente existente en nuestros países, esos conceptos y también esas metodologías. La tercera parte a la que me voy a referir está más enfocada en el Estado, en los agentes estatales y en las políticas públicas, ¿no? Hay como dos artículos ahí, uno más volcado hacia los ministerios y otro más volcado hacia las políticas públicas, y creo que son como una buena entrada para ciertas preguntas y ciertos modos de pensar el Estado, ¿no? En lo que hace al artículo sobre la racionalidad estatal pensada de los ministerios, es interesante pensar que hace unos años, cuando planteábamos este libro, cuando tuvimos el encuentro al que Federico se refería, esa agenda de estudios todavía era muy flaquita, era muy, muy, muy limitada, muy pequeña, y ahora esa es una agenda de estudios que es como mucho más prolífica en América Latina, digamos, una pregunta que no solo se hace para los países parlamentaristas, que tienen una historia larguísima de preocupación por los ministerios y el modo en que se reparten, sino también para las democracias latinoamericanas. Y aquí desde la sociología política la pregunta es menos cómo se reparten ministerios o cómo eso garantiza como ciertos acuerdos de gobernabilidad entre el presidente o la presidenta y las coaliciones sociopolíticas, sino más bien ver cómo esos ministerios, esas agencias estatales median la acción política y cómo podemos mirar a partir de ellos una racionalidad estatal plural,
¿no? Para decirlo como mucho más concretamente, como hay distintas razones de Estado dentro de ese Estado, que tienen que ver con distintos imperativos, distintos interlocutores, distintas áreas de lo social, lo político y lo económico a gobernar, siempre imbricadas entre sí, pero con ciertas lógicas y ciertos actores específicos. Y entonces ahí, digamos, tanto desde la sociología de las élites, como desde la sociohistoria, como incluso de una sociología pragmática, una sociología de las pruebas, podemos ver cómo históricamente se conforman dominios de acción y destrezas, actores con destrezas específicas para gobernar ámbitos específicos, ¿no? Como el de la economía es un ámbito donde prima la relación con los actores internacionales y una expertise técnica que desde la década del 90 esta parte tuvo sus altibajos, pero sin duda como es ineludible en los ministerios económicos. Otra expertise mucho más arraigada, embarrada incluso, podríamos decir, relacionada con grupos de interés, grupos movilizados, como ocurre en ministerios sociales, en ministerios como de desarrollo social, pero también de trabajo, y en otras carteras, y una expertise más práctica, pragmática, la llamamos en el libro, que tiene que ver con las relaciones políticas y con el saber hacer del mundo de la política. Podríamos decir que ese saber hacer del mundo de la política, en la sociología política argentina, es una pregunta que ha cobrado mucha importancia desde hace ya tiempo, digamos, que la tuvo históricamente y que la sigue teniendo con los distintos estudios que hay sobre parlamentarios, sobre élites políticas en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo, y sobre sus modos de hacer, sobre sus códigos, sus jerarquías. Gran parte de eso puede ser vislumbrado como en este capítulo, pero es una agenda mucho más amplia. Y el texto de Lorenzo Garreau nos introduce, en cambio, ya no tanto en los agentes estatales como en las políticas públicas, ¿no? Y nos invita a abrir muchas veces esa caja negra de las políticas públicas que a menudo sigue un pensamiento de Estado, nos dice el autor, ¿no? Basándose en una premisa clásica de Pierre Bourdieu, sobre cómo muchas veces quienes estudiamos el Estado, los agentes estatales, retomamos su lenguaje y también sus problemas, y es una invitación a pensar las políticas públicas desandando en cierta manera ese lenguaje de los propios agentes estatales, desandando como la preocupación sobre los objetivos explícitos, sobre las enunciaciones como explícitas de esas políticas, y viendo para qué sirven en la práctica, ¿no? Ese es un texto muy interesante porque nos muestra como una misma política pública, la de los mapas educativos en Francia, a lo largo del tiempo puede funcionar para cosas muy distintas, incluso para cosas muy distintas de las que dice promover. Con lo cual hay también ese desajuste, ¿no es cierto?, entre discursos y prácticas, es algo de lo que la sociología política permite iluminar, y esta es una invitación a estudiarlo y a conocerlo mejor. Creo que con eso tenemos un resumen de esta parte del libro. Bien, para finalizar la presentación, no queda más que agradecerles a los tres por sus intervenciones, sus exposiciones que dan cuenta de las principales contribuciones de este libro, que sin duda será un gran aporte al campo de la sociología política. Un placer, hasta la próxima y buena lectura del libro. Exacto.